Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ya. El contrato de Lucho decía que tenía que hacer eso, así que si él pregunta, díganle que lo hice. Muy bien. Los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Hebreos en capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 2. Por tanto, es necesario que, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? Hasta aquí la lectura. Muy bien. El libro de Hebreos trata un tema súper importante que a veces lo tomamos como difícil porque es uno de los libros más complicados, es verdad, pero trata un tema que nos llega mucho, que es ¿cómo es posible que los hermanos del Antiguo Testamento, que todo lo que leemos en la antigüedad, tenían unas vidas tan sobrenaturales, por decir algo así, cuando se trataba acerca de lo que revelaba Dios? ¿Cómo es posible que tenían una vida tan, por decir algo, no coherente con lo que vivían los hermanos hebreos ahora? También había otro tema. También estaba el tema de que ellos estaban padeciendo persecución, el cristianismo recién estaba empezando, y como no era una religión establecida en el imperio, estaba toda la tentación a volverse atrás al judaísmo, a toda la escritura del Antiguo Testamento, del Nuevo no, por seguridad, por comodidad, pero también por un tema de ¿qué tanta diferencia hay? Si total es lo mismo que Dios había revelado. La reunión pasada estuvimos viendo acerca de pruebas coherentes dentro de la palabra de Dios. 3 testigos se le llamó así dentro de la palabra de Dios para explicar cómo la misma palabra es totalmente confiable. Y todo lo que estamos leyendo acá no fue inventado de la nada, no tiene adulteración, ni es algo que podemos decir, han pasado tantos años que no es coherente pensar que es lo mismo que se escribió hace 2000 años. Muchos piensan eso, quizá tú piensas eso, quizá piensan o han escuchado en las redes sociales, han escuchado en compañeros de trabajo, han escuchado en cercanos. Bueno, sí, pero la Biblia, buen libro, pero imposible que sea lo que se escribió hace 2000 años, porque es mucho tiempo. También se ha hablado, bueno, la palabra de Dios, muy buena, pero imposible que sea real, porque total fue un libro dado a una cultura que se creía cualquier cosa, que eran terriblemente crédulos, que eran medio ingenuos, y que comparados con nosotros, es súper difícil que nosotros nos la creyéramos. Hoy quiero ver, si la reunión pasada vimos a 3 testigos dentro de la palabra de Dios, que dan claridad acerca de cómo esta palabra es totalmente confiable, hoy quiero ver a 2 testigos, pero no dentro de la palabra, sino que fueron escuchas de la palabra. Antes escuchamos evidencias internas, podríamos decir 3 que están dentro de la Biblia, y ahora vamos a escuchar a 3 que escucharon acerca de la Biblia. Si se fijan en los versículos, primero se habla acerca de un mensaje que fue anunciado por los ángeles. En la antigüedad esto se creía, o la gran creencia que había acerca del Antiguo Testamento, es que cuando fue entregado al pueblo de Dios, Israel, todo el cuidado o mediación en temas de que la palabra se mantuviera pura de Dios, había cierta intermediación de ángeles. Eso se ve en el libro de Daniel, se ve en el libro de Amós, se ve en el libro de Abdías. Así que los primeros versículos, yo creo que van a ser una forma de que veamos que el Antiguo Testamento, la palabra entregada en la antigüedad, es confiable y es real, porque toda transgresión y desobediencia recibió justo castigo. Por lo tanto, la historia nos tiene que mostrar
que la palabra de Dios del Antiguo Testamento es cierta. Luego, en la última parte, se habla acerca de la salvación anunciada primeramente por el Señor, y los que lo oyeron la confirman. Esto puede tomarse como el Nuevo Testamento, porque claro, el Nuevo Testamento es la palabra anunciada de salvación, que por medio de nuestro Señor somos salvos. Esa es la palabra que se predicó. Este es, por si acaso, una de las grandes pruebas de que el autor de Hebreos, muy difícil que sea Pablo, por si acaso. Porque noten, miren, acá está la prueba. Esta salvación fue anunciada por el Señor, ¿ya? El Señor es el primero que anuncia el mensaje, y luego los que la oyeron la confirman, y el autor de Hebreos se incluye, nos confirman. Por lo tanto, él no era del grupo de los apóstoles, él nunca vio al Señor, lo más probable. Así que podemos contarnos con él, podemos contarnos como algunos que oyen de otros que la confirman, ¿ya? ¿Se entiende? Así que lo que vamos a ver son dos cosas. Vamos a ver cómo el Antiguo Testamento es tremendamente cierto, ya que toda palabra fue cumplida en su momento. Vamos a ver cómo el Nuevo Testamento es tremendamente cierto y muy confiable, ya que los que la oyeron la transmitieron y lo hicieron bien. Y luego al final vamos a ver cómo, si estos mensajes son reales, no podemos no prestar atención a ellos ni dejarnos perder el rumbo, ya que no podemos descuidar una salvación tan grande. Los invito a que oremos para iniciar nuestra reunión. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, porque es cierta. Te damos las gracias por tu bendita palabra, porque tú la preservaste durante toda la historia para que la tuviera tu iglesia, para que la tuviera tu pueblo, para que sea predicada, para que sea creída, para que sea anunciado el mensaje de salvación, el mensaje de juicio, el mensaje de un Dios todopoderoso que se revela a través de tu Hijo. Te damos las gracias y te pedimos bendigas la exposición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Podría una más? Yo te voy diciendo cuando... Eso. Ya, mira. Primero, en grande rasgo, les pregunto, si pensamos lo que creemos, si ustedes tienen la palabra, y quizá muchos acá dicen, pero no puede ser real. Si total es antigua, es anticuada y yo solamente creo las cosas más verídicas y yo hago un filtro de todo lo que creo y nadie en esta sociedad se cree nada muy loco. Pero quiero detenernos y decir, oye, sinceramente, en general, sí nos damos muchas libertades en las cosas que tendremos a decir que creemos de manera lógica. Muchos acá dicen, no, si yo todo lo que creo lo pienso, me lo pienso mucho y lo investigo. Pero muchas veces, cuando nos hacen una pregunta y nos dan dos opciones, y la opción más obvia nos parece la correcta, a veces por ejemplo, con la palabra de Dios nos dicen 2000 años de diferencia entre nosotros y los autores, decimos, la respuesta más obvia es que no puede haber sido preservada tan bien. Pensamos. Pero no siempre es la respuesta más obvia en nuestras mentes la correcta. Piénsenlo así, incluí esta imagen por lo siguiente. Piénsenlo así, en la economía chilena, ¿ya? Si yo les preguntara de dónde se sacó más plata el año 2021-2020 de recaudación fiscal, ¿se sacó de la empresa de Codelco o se sacó del IVA? El IVA es un impuesto mísero, que es lo que todos compramos cuando vamos a comprar el pan, un 19%, pero Codelco es una empresa enorme, ¿o no? De ahí debería salir, ¿o no? Codelco no pasó ni el 15% el año 2020 y el IVA fue como una recaudación de 50%. Así que todas las carreteras, todas las concesionarias, todo lo que personas grandes usaron para el país, casi todo salió del IVA. Y a pesar de eso, casi todas las conversaciones no están en ese impuesto, están acá. Pero no que suena como que acá debería estar el show. No debería sonarnos que, y entonces, ¿por qué tanta discusión en esto y no en lo otro? Porque a veces la respuesta más obvia no es la correcta. Es porque a veces lo que más se le da importancia es lo que escuchamos de cerca. No siempre es la correcta, así que tengamos cuidado. Así que los invito a que todo lo que yo diga lo vayamos pensando, lo vayamos viendo, y si es coherente, consideremos que la palabra de Dios tiene que ser tomada en serio y tiene que ser tomada como se debe. ¿Me da ahí? Vamos a verlo así. La exposición del pasaje es súper simple. El primero es el mensaje del Antiguo Testamento. No, uno más.
El primero es el mensaje del Antiguo Testamento y lo vamos a dividir en la palabra que fue dada a los ángeles. La división es así, ya que si se fijan, este es el versículo del final, el 3, y primero puse el 2 y en medio puse una mezcla del 1 y el 3. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios muchas veces se tiene una estructura como de pirámide. ¿Conocen las pirámides? Las pirámides tienen dos lados y arribita está la parte más alta. ¿Se entiende? Si se fijan en el versículo, primero parte, o mi desglose que les estoy dando, es que primera es la palabra dada por los ángeles y toda transgresión y desobediencia que recibió justa retribución en uno de los extremos de la pirámide, por decir algo. Al final, en el otro extremo, está la palabra dada por el Señor y en el medio una advertencia. El tema es la advertencia. El tema es a no descuidar. El tema es a no deslizarnos. La palabra que se usa para no deslizarnos es una palabra marítima que se usaba en la antigüedad para una persona o un barco que se dejaba en la corriente. ¿Y qué pasa con un barco que se deja en la corriente o una persona que está en la corriente? Si no hace nada, ¿qué pasa? Se va hasta el final, ¿o no? Esa es la advertencia. No se dejen llevar por la simple corriente, porque hay algo que podemos hacer para no dejarnos llevar, ¿ya? Y es serio, y es tomarnos esto en serio. Veamos primero el Antiguo Testamento. Así que, lo primero que voy a hacer para ver el Antiguo Testamento es, ¿puede? ¿Otra más? Es que, ya, porque el mensaje anunciado por los ángeles, el tema no es los ángeles, ni el tema es un desglose muy grande acerca de los seres espirituales. El tema, más que espiritual, es un tema más normal, es llevarlo a la realidad. El Antiguo Testamento fue dado por un Dios que se reveló a Israel. Quiero ver primero que todo lo del Antiguo Testamento, cuando pensamos, no, es que era un mensaje súper fácil de creer, es un mensaje que cualquier cultura en esa época pudo haber creído, es un mensaje que es súper fácil de llegar y comprar, un mensaje muy barato, pero no, la verdad, todo lo del Antiguo Testamento, si a alguien se le ocurría de la nada, era la peor forma de crear una religión o de crear un sistema de creencias que fuera atractivo. Y también lo voy a ver con un profeta que hasta el día de hoy se piensa y que todo su mensaje de juicio y de retribución no puede ser real y que quizá él ni siquiera es el autor del libro que les voy a comentar. Primero lo de la cultura. Cuando se trata del Antiguo Testamento, cuando se trata acerca de todos los libros del Antiguo Testamento, partiendo desde Génesis, hay un mensaje que nosotros pensamos esto, pensamos en la antigüedad, las culturas creían, todas las religiones son iguales. Todas tienen este sistema donde aparece un Dios y les da su ley y creen las cosas, pero no están así, chiquillos, no están así. Porque miren, este ejemplo de Ezequiel es súper bueno. En Ezequiel está este versículo que dice que el profeta es llevado con Dios hacia la entrada del templo y le dice, mira ahí, ¿qué estás viendo? Veo mujeres que están sentadas, están llorando a Tamuz. Y le dice, ¿no lo ves? Vas a ver abominaciones peores. Y solo eso se habla de Tamuz y uno queda un poco sorprendido y dice, ¿a qué se refiere? Lo que pasa es lo siguiente, en la antigüedad había una deidad pagana que se llamaba Tamuz. Y había un ritual pagano asociado a Tamuz, donde Tamuz era una deidad de la fertilidad, ¿ya? Las personas que no podían tener hijos, se les recomendaba ir a hablar con Tamuz, ¿ya? Por lo tanto, había un ritual pagano donde si las mujeres se ponían en el templo de Tamuz o en cualquier lugar religioso, en tanto lloraran, se les cumpliría que podrían quedar embarazadas. Así que básicamente lo que el profeta le está viendo con Dios es un acto terriblemente contrario a lo que la palabra de Dios decía. Pero quiero que noten que casi todas las deidades se portaban así, casi todas. Siempre había una deidad, un ritual, y las personas en tanto hicieran ese ritual, la deidad estaba totalmente comprada a tener que hacerlo. ¿Ya? Es como en la Ilíada o en la Odisea. Los dioses le daban la victoria al que daba más sacrificio. Es como en este ejemplo. La fertilidad se daba a las mujeres que lloraban. Es como en cualquier horóscopo, en cualquier tema de rituales. Los dioses de la antigüedad eran muy comprables, eran súper comprables.
Por eso muchas veces se pensaba que las sociedades más grandes y prósperas eran las que más ofrecían sacrificios, porque eran las que más compraban a los dioses. ¿Se entiende? Que, en tanto, ¿cómo es el Dios de Israel? El Dios de Israel no se puede comprar. Es más, el Dios de Israel es el contrario. En la antigüedad, las personas iban y realizaban rituales, los cuales en base a lo que tú hicieras y realizaras y la fuerza con lo que lo hicieras, la deidad, aunque le cayeras mal, aunque no tuviera nada que ver con tu pueblo, hay historias así antiguas, donde deidades de pueblos distintos, ya que el pueblo vecino realizaba los rituales de la otra ciudad, el dios, deidad, cualquier cosa, se daba vuelta la chaqueta, se iba al otro pueblo y decía, perdón, pero es que me compraron antes. Pero el Dios del Antiguo Testamento se revela a su pueblo. El Dios del Antiguo Testamento no pidió ni encontró a Dios. El Dios del Antiguo Testamento, incluso en la mayoría de los casos donde aparece Dios revelándose, no hay ningún ritual de por medio, sino que Dios instaura los rituales. Y los rituales ni siquiera son para que las personas puedan tener un medio para invocar a Dios, sino que son formas en que las personas puedan acercarse a Dios. La palabra de Dios lo pone así: Dios creó al hombre y lo puso en un huerto, y en aquel huerto podía trabajar para Dios. Pero por culpa del pecado, nosotros nos alejamos de Dios, decidimos desechar todas las cosas que son de Dios y vivir por nuestra cuenta, como escuchamos en el primer mensaje. En base a aquello, Dios es el que instaura un sistema de sacrificios, Dios es el que instaura un pueblo, Dios es el que instaura un templo, y lo hace todo para que nosotros podamos tener un medio de acceso para que la presencia de Dios ya no se vaya. Pero cuando Dios tiene la oportunidad de decir hasta luego, no hay ningún ritual que pueda impedirlo. Y de eso se trata el libro de Ezequiel y Jeremías a todo esto. Se trata de arrepiéntanse, no pueden seguir, pero el pueblo cuando se da cuenta que ya es demasiado y empiezan a arrepentirse, Dios dice, ya es muy tarde, tienen que irse al exilio. Incluso en el Génesis, esto se ve en los primeros versículos. ¿Cuáles eran las deidades más conocidas de todas las culturas? Siempre todas las culturas tienen dos dioses típicos, el sol y la luna. ¿Se han fijado que siempre está el sol y la luna? Siempre está Ra, siempre está Serena. Pero en todas las culturas todos solo tienen otros nombres. ¿Cómo le llama Dios al sol y la luna en Génesis? En el día 4 de la creación, ni siquiera en el 1. Dios crea en el día 4 el sol y la luna. ¿Y cómo les llama? La lámpara grande y la lámpara pequeña. Así dice en hebreo. Ni siquiera les llama por su nombre, les dice la luz grande y la luz pequeña. Esa es una forma que tiene la Biblia de decir, no hay comparación con este Dios. No hay ninguna comparación. Todas las culturas habrán quedado choqueadas y quedaron choqueadas. Incluso Isaías dice, jamás habían escuchado algo así. ¿Quién había conocido a un Dios así que está en favor del pueblo que espera en él? No en los que sacrificaban, no en los que se esforzaban. Si ustedes querían crear un Dios que fuera atractivo para cualquier cultura antigua, este no sirve. Este no sirve. Por lo tanto, si tú piensas, no, es que la gente se lo inventó, esto no se lo pueden inventar nadie, porque nadie se lo habría creído, a menos que sea real, a menos que hubiera pasado. Luego, una versión en miniatura de esto se ve en el libro de Isaías. El libro de Isaías es una versión en miniatura acerca de cómo el mensaje es anunciado, desechado, pero igual se anuncia esperanza en el futuro. Y quiero comentarles una cosa, el libro de Isaías al día de hoy se piensa que no tiene un autor, se piensa que no existe un solo Isaías, se piensa que hay como 3 Isaías. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente, miren, del capítulo 1 al 39, Isaías aparece como personaje y le predica a los reyes. En el 39 para de ser un personaje y empiezan a hacer ya poemas o épicas o discursos donde se le advierte al pueblo de su pecado. Pero, ojo, es interesante que del 1 al 39, Dios le advierte al pueblo, vuélvanse de sus pecados, no continúen en sus pecados. Luego del 40 al 55 hay un mensaje que parece que es a un pueblo que está sufriendo. El que más se resalta es Isaías 53, de aquel siervo sufriente. Y eso suena como al tiempo del exilio. Y eso suena como al tiempo en que Israel pasó exiliado. Incluso calza con los versículos porque primero a Israel se le advirtió
que dejaran de pecar, que dejaran el pecado. Israel no hizo caso. Esto fue por el año 800 antes del Señor, aprox. ¿Ya? 300 años después, o 400, aprox, fueron exiliados. Por lo tanto, y luego en el capítulo 56 al 66 se aparece como una liberación y una promesa de que Dios va a salvar a su pueblo de manera totalmente perfecta después de que les devuelva su tierra y después de que sea en el futuro. Y algunos piensan esto, algunos piensan, oye, esta es la historia perfecta de Israel, pero Isaías no vivió toda la historia de Israel. Isaías fue mucho antes, Isaías estaba en el tiempo de los reyes, cuando a los israelitas se les advertía que dejaran de pecar, se les advirtió. Y luego ellos se fueron exiliados, y luego ellos volvieron del exilio, y de vuelta del exilio se les dijo que confiaran en el futuro y la esperanza que Dios les tenía preparadas. Y algunos piensan, no puede ser que Isaías escribiera todo esto. Incluso con muchas buenas razones, porque del 40 para adelante hay un hebreo muy distinto en tema de palabras, del 39 para atrás, pero quiero invitarlos a esto. El mensaje del libro de Isaías muestra acerca de una advertencia acerca del pecado y acerca de un problema que tienen. Siempre en la historia de la iglesia y de la historia de Israel ha sido un solo libro. Incluso los autores del Nuevo Testamento, cuando citan a Isaías, citan de estas tres partes. Citan del 1 al 39, citan del 40, citan al siervo sufriente como en Hechos, citan del 56 y siempre dicen, como dicen Isaías o como se habla en el profeta, nunca hablan de otro nombre. ¿Saben por qué? Porque toda la historia de Israel y en toda la historia de la iglesia, hasta recién como en el siglo XVIII o XIX, se les ocurrió que era un poco imposible que fuera tan perfecto. Pero chiquillos, la creencia de que el Antiguo Testamento, con todas sus advertencias que se cumplieron al pie de la letra, con todo lo que se advirtió, con todas las formas en que se le advirtió a Israel, que se prometió al Mesías, que se hicieron todas estas promesas, todas esas ideas de que esto no puede ser tan perfecto, se escribió después, todas esas son recién de ahora. Todas esas son recién de un montón de personas especiales en los círculos académicos que creen que con estas ideas son más inteligentes, pero no, chiquillos. Ningún autor del Nuevo Testamento, al citar a Isaías, no lo reconoció como Isaías. Ninguna persona en toda la historia de la iglesia, de las citas que se han hecho de Isaías, son muchas, desde el siglo 8 a.C. hasta hoy, han separado el libro. Nosotros cuando tomamos el Antiguo Testamento tenemos que declarar una cosa. Sí fue hecho en la antigüedad y todo lo que se predijo se cumplió. Se fue el pueblo de Israel exiliado, volvió del exilio, no se le cumplió todo lo que se le prometió en el sentido de que todavía no tienen una tierra para siempre ni tienen una plenitud total, porque eso todavía está pendiente, porque todavía el mensaje continúa. Pero quiero que vean que el Antiguo Testamento es la forma que tiene Dios de mostrar cómo el mensaje es totalmente útil, fiel y se cumplió al pie de la letra. No solo en lo bueno, a veces lo asociamos siempre en lo bueno, en que el Señor vino y en que tenemos perdón de pecados, pero también en lo malo. Israel sufrió juicio, las naciones sufrieron juicio, las personas sufrimos juicio. Y todo eso siempre se ha cumplido. Por eso, si alguien les pregunta, ¿y cómo el Antiguo Testamento va a ser real si tiene cosas tan increíbles de creer? Porque tiene autores reales que en su momento escribieron algo y todo se cumplió. Y todo se cumplió. A veces, una gran cantidad de mensajes negativos hacia el pueblo, un mensaje que era chocante en la cultura y un mensaje que no calzaba en la mente de nadie. Nadie se hubiera inventado un Dios como el Dios de la Biblia. Nadie. Es muy difícil. A menos que fuera real. Que fuera totalmente real. Y es real. Las escrituras del Antiguo Testamento lo atestiguan y siempre lo van a atestiguar. Moviéndonos después, esta parte yo sé que es un poco densa, pero agradezco que todos comieron bien en el intertanto, conversaron un rato, cantamos un rato, así que vamos al Nuevo Testamento ahora. Dale una más. Ya, sabía que tenía que poner esa en blanco. Bueno, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor. Acá tenemos un problema, acá vamos a ver dos cosas.
Una de las grandes críticas que se dan es, ¿acaso cuando el Señor le dijo a sus discípulos y sus discípulos empezaron a hablar a otros el mensaje del Evangelio, ¿se puede haber perdido algo? ¿Puede ser que los autores del Evangelio escribieran cualquier cosa? ¿Puede ser que sinceramente los autores del Evangelio escribieron tanto después que ya a todos les daba lo mismo y recibieron cualquier mensaje y es invención de hombres? Y aun si este mensaje fuera bueno, ¿puede ser que desde el siglo I al XX se pierda después este mensaje? ¿Puede ser que los manuscritos estén malos? Vamos a ver esas dos cosas. Vamos a ver uno, desde el Señor a los que lo oyeron y desde los que lo oyeron hasta nosotros. ¿Ya? Cómo el mensaje fue preservado desde el Señor hasta los que lo oyeron y ellos lo escribieron. Y cómo esto que escribieron se mantuvo hasta nuestros días. ¿Ya? Suena excesivamente increíble. Suena como el juego del teléfono, ¿no? En el juego del teléfono hay una filita de personas y el primero dice un mensaje. Y lo dice susurrando. Y el siguiente lo susurra nuevo. Y al último, el mensaje es muy distinto al primero, ¿verdad? ¿Les suena el juego? Muchos detractores de toda la escritura dicen, viste, la Biblia así. Lo que se predicó no se creyó al final porque el mensaje pasó por tantas bocas que es imposible que se preservara. Porque al principio no estaba escrito igual. Piensen eso. ¿Cuándo es el primer evangelio? Por el año 50 o 60, Marcos. ¿Cuándo fueron los primeros escritos de Pablo? Desde el 50. Romanos, Tesalonicenses, Gálatas. ¿Y cuándo fue entregado el Señor a la cruz y dio su vida por nuestros pecados? En el año 30 aprox. ¿Cuánta distancia hay entre eso? 20 a 30 años. Y uno dice, ¡ajá! Demasiada distancia. Si yo escribiera algo que pasó hace 20 años, no me acordaría muy bien. En especial en mi caso tenía 10. Pero, ¿era así la cultura antigua? ¿Eran así? Yo les voy a comentar una cosa. Varias cosas. Primero, en la cultura antigua, si hay algo que se le daba muchísima importancia, era la memoria. Era la memoria para tradiciones orales. Como no era muy normal que las personas tuvieran acceso a esto, porque si bien ya existía el papel y los papiros, no eran baratos y a lo más había uno por congregación o uno cada ciertas personas y no todos sabían leer, lo que sí existía es que todos tenían que aprender oralmente escuchando. Las técnicas mnemotécnicas eran muchísimas. Por eso en el Nuevo Testamento siempre se aparece eso. ¿Han escuchado reuniones donde un predicador dice, esta palabra, esta palabrita, esta única palabrita aparece en este capítulo del Antiguo Testamento, solo en esta parte y solo en esta parte, así que la unen? Y algunos a veces piensan, ¿no será muy exagerado eso? No, no era exagerado, porque como la cultura era auditiva, las palabras cuando son curiosas o distintas o nunca usadas en el texto griego es porque el autor quiere enfatizar algo, porque los libros no estaban hechos para leerlos en principio, estaban hechos para escucharlos. Se escuchaban, se leían de principio a fin en las congregaciones, se leían de principio a fin en las iglesias. Por eso, y los hermanos las aprendían. En la cultura griega, por ejemplo, era súper normal que los niños, hasta los 11 años, se aprendían la Ilíada y la Odisea de memoria. 130.000 palabras en griego. Y los niños a veces nos critican por los textos de los domingos. Texto así, chiquitito. En la cultura hebrea, súper normal que los más eruditos, o igual los niños, se les educaba con los textos del Antiguo Testamento y los tenían que aprender de memoria. Todas las congregaciones tenían a un escriba o un anciano al cual le llevaban las escrituras, la Torá, que era escrita, porque habían personas escribiéndola una y otra vez y se la llevaban y él de memoria la podía leer y te podía señalar los errores. Porque así eran las culturas, chiquillos. Era una cultura muy comunitaria. Entre la comunidad se arreglaban para que todos tenían que saberse textos importantes de memoria. Porque si los perdían, la cultura perdía valor. No tenían cómo más cuidar la cultura. No tenían cómo más cuidarla. La Biblia era ya un agregado más para mentes privilegiadas que estaban hechas para cuidar los mensajes. No es coincidencia que el Señor quizá eligió revelarla en esa época porque sabía que la posibilidad de que perdieran los textos era muy baja.
No iban a perder las palabras del Señor. Y ojo, igualmente, aunque piensen, por más buena que sea su memoria, pasaron 30 años desde que el Señor se fue. Pasaron 30 años, ni la mente más brillante como Mateo, como Marcos escribió de boca de Pedro, lo más probable. Lucas no estuvo con el Señor, pero él, entrevistó al parecer, según el capítulo 1, a los que estuvieron con él. Ni la mente más privilegiada se acordaría de tanto. No crean. Incluso, ¿saben cuál es uno de los textos más conocidos de la antigüedad acerca de biografías? Que es un mensaje como parecido al de los evangelios. La biografía de Alejandro Magno. ¿Saben quién la escribió? Plutarco. ¿Saben en qué época murió Alejandro Magno? Por el 329 a.C. Y alguno dirá, bueno, la biografía la habrá escrito en el año 300, un poco más. La habrá escrito en el año 200, un poco más. La habrá escrito en el año 100, chiquillos. La biografía de Alejandro Magno, que falleció en el siglo III, en el año 329 a.C., la escribieron en el siglo II después de Cristo, casi 400 años después. Y todos los historiadores la creen. Y nos quejamos de esto. No es posible. La probabilidad de que el texto no fuera cuidado por los primeros que lo escribieron es muy baja. Es demasiado baja. Por lo tanto, porque la cultura lo permitía, porque había una posibilidad, porque el Señor permitió en sus medios. Es verdad, el Espíritu Santo, con su intermediación, cuidó todos los detalles, pero de manera humana o carnal o como queramos llamarle, hay explicaciones súper buenas. Súper buenas. Cuando los evangelistas, por eso incluso, si leen las cartas de Pablo, ¿no se han preguntado por qué en las cartas de Pablo hay muy pocas menciones a lo que el Señor dijo de manera textual? Hay algunas, pero no muchas. Pero hay muchísimas menciones a lo que aparece en los evangelios de forma indirecta. ¿Por qué habrá hecho eso Pablo? Porque él encontraba que no había la necesidad de contar la biografía del Señor. Porque todos ya sabían quién era el Señor. Porque otros igual escribieron los evangelios. Porque él sabía que lo que estaba hablándose ya se conocía. Por eso no hay frases textuales en las cartas epistolares y por eso los evangelios son muy confiables, tremendamente confiables. ¿Qué tan confiables? Pensaremos y dirás, ok, entiendo que el Nuevo Testamento sea confiable, pero en 2000 años la embarraron, porque ya se eliminó la cultura griega, se eliminó la cultura israelita, ya hay personas comunes y corrientes que cometen errores, en 1000 años vencen los derechos de autor, como dicen ciertas sectas satánicas, lo que sea. ¿Quién nos asegura que se cuida? Bueno, la siguiente, verán, esa es la pregunta, ¿es la misma Biblia hace 2000 años? Veamos esto. ¿Cuántos textos del Nuevo Testamento quedan, pero buenos, que se puede leer el griego? En esta te voy a pedir hartas veces. Ya, primero. Perdón, quedó chiquitita. Yo les leo. Nuevo Testamento. Existen entre 5.000 y 6.000 manuscritos, 6.000 aprox. Buenos. El más antiguo del año 130 después del Señor, que es Juan 18 del versículo 12 por ahí. Y alguno dice, 100 años de diferencia, entonces está malo. Miren lo siguiente. En el siguiente vamos a ver comparaciones con otros textos que todos dan por sentado. Dale clic. La historia romana de Tito Livio, que se escribió en el 59 a.C. Quedan 35 manuscritos contra los 5.000 del Nuevo Testamento. El más antiguo es del siglo IV, 4 siglos de distancia. Y ese es un texto que se usa para llenar los libros de historia Santillán, que se usan en los colegios. Siguiente. La Guerra de las Galias igual se usa, 58 y 50 AC, quedan 10 manuscritos. Y el más antiguo es el 900 después de Cristo, 9 siglos de distancia. Una más, se pone mejor. La obra de Sófocles, siglo IV antes de Cristo. El manuscrito más antiguo es del siglo X después de Cristo. Sófocles es el que escribió Edipo. Todos conocen a Edipo, ¿no? Y nadie lo cuestionó, nadie se paró en el salón de clases cuando dijo, ¡no, esa puede estar mala! Pero en la Biblia sí. Quiero que vean que en base a todo esto... y una más.
Y en el año 2005, el presidente de Irak, que ya no es el presidente de Irak, dijo que el holocausto judío lo más probable es que era un mito. Siempre, da lo mismo de qué lado sea, siempre va a haber alguien que niega la escritura, o siempre va a haber alguien que niega la realidad. Siempre va a haber alguien que diga que algo pasó y no pasó, o siempre va a haber alguien que diga que algo sí pasó cuando no pasó. Siempre va a haber alguien así, siempre, en todos lados. Pero en el caso de la palabra de Dios, es confiable. No hay un texto más confiable. Miren estas diferencias. Si no quieres creerla, tienes que admitir que claramente no podemos decir que es un texto adulterado, ni es un texto distinto. Está súper bien conservado, está súper bien hecho. Historiadores trabajan todos los días de manera seria con textos de esta pésima calidad y los dan por sentados, y todos los damos por sentados en la historia, pero cuando se trata de la escritura, no la tomamos tan por sentada, no la tomamos tan por real. Nos dejamos llevar por la ansiedad y por los problemas y no creemos a veces en la práctica que nuestro Señor viene, pero sí viene. Nos damos cuenta que este es lejos el libro más valioso porque fue cuidado de tan tierna manera por nuestro Señor a través de todas las edades. Uno más. Al final, un historiador, esta persona no es creyente, y decía, es sorprendente. Todo el trabajo de los historiadores hoy en día en el siglo XX-XXI está lleno de orgullo y de pretensiones de sabemos toda la historia, y miren con lo que trabajan. Sin embargo, y dice, y es sorprendente que del lado de los creyentes de la narrativa de los evangelios no se tome como historia. Esta es una persona, él no es creyente ya, pero en su trabajo de historia, él trata con los evangelios y los trata como libros que usó para interpretar la antigüedad. Y muchos le hicieron bullying, le dijeron que no puede ser, que era muy irresponsable, y él decía, ¿y ustedes trabajan con estas cosas? Así que, quiero que vean por un lado, dentro de todo lo que hemos visto, quiero que vean por un lado el carácter natural de las cosas, en el sentido de que hombres y mujeres del pueblo de Dios dieron sus vidas no en el sentido más extremo, no en el sentido de esforzarse y dar sus vidas protegiendo un libro que estaba detrás de ellos y se pusieron detrás de un ejército, no. Hombres y mujeres se decidieron a aprender la Biblia de memoria. Hombres y mujeres se dedicaron a cuidar los textos. Hombres y mujeres se dedicaron, hermanos, a mantener la escritura hasta el día de hoy. Y nosotros muchas veces no la usamos. Y el texto de Hebreos es tremendamente decidor porque dice, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande, una salvación que se protegió y que se cuidó en un mensaje que es mucho mejor que el mensaje de la antigüedad, porque en este tenemos la realidad consumada de Cristo el Salvador? ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos algo así? ¿Cómo vamos a descuidar este mensaje? Cuando era en los tiempos de William Tyndale, que es un hermano de origen inglés, que se dedicó a traducir la Biblia al idioma inglés por primera vez, ya por el siglo XVI, XVII, no estoy muy seguro, él estaba trabajando en el Nuevo Testamento griego. Era un experto en griego. Otros trabajaban en el hebreo, él trabajaba en el griego, y si terminaba, el pueblo inglés iba a tener por primera vez la escritura. Por primera vez al alcance de todos. Por casi 1000 años, nadie de cualquier lado podía leerla. Un trabajo que le tomó día y noche, él con un amigo, y lo trabajó y adivinen, le faltaban unos pocos libros, le faltaba nada. Y se le cayó el agua. Iban por el mar escapando, habían edictos papales en contra de él, excomulgado en todos lados. Y se le cayó el agua. Y dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Le dijo a su amigo, ¿qué vamos a hacer? La palabra de Dios, ya nadie la va a leer, me tomé tantos años. ¿Qué vamos a hacer? Y su amigo le tomó el hombro y le dijo, la vamos a hacer de nuevo. Hagámosla de nuevo, pero hagámosla mejor. Hagámosla más simple, con palabras mejor. No necesitemos el revisor que le ponga las comas y las tildes que faltan. Hagámosla mejor. Y la terminaron. La terminaron. Una Biblia que hasta el día de hoy se usa.
una traducción que hasta el día de hoy se usa. Se pudo haber quedado ahí. Es pega, es mucho trabajo, pero es la palabra de Dios. Por muchos siglos se descuidó el gran valor que se le daba a que cualquiera pueda leerla. Por muchos siglos se ha descuidado el hecho de que cualquiera pueda tenerla. Muchas veces igual la descuidamos en el sentido de que le dejamos a algunos pocos interpretarla toda y nosotros nos quedamos en el sector de, bueno, tampoco podemos saberlas todas, nos quedamos con algunos libros y no nos preocupan algunos otros libros, nos preocupan los detalles, pero no nos preocupa el contenido. No nos preocupa que si nos dijeran los 66 libros, de principio a fin, yo les dijera, ¿me podrías contar más o menos de qué se trata Génesis? Ah, sí, y me lo dices. ¿Me podrías contar más o menos de qué se trata Éxodo? ¿Y por qué, si tú me dices, trata de la liberación de Israel de Egipto, por qué eso a la mitad del libro ya no se trata de eso, sino que se trata de construir un tabernáculo? ¿Me podrías comentar más o menos? ¿Me podrías comentar más o menos de qué se trata Levítico? O un capítulo que te acuerdes. ¿Me podrías comentar más o menos de qué se trata Números? ¿Me podrías más o menos contar de qué se trata Deuteronomio? ¿Me podrías contar más o menos de qué se trata Primero y Segunda de Reyes, Samuel y Crónicas? ¿Me podrías contar más o menos de qué se trata Jueces y Ruth? ¿Me podrías contar más o menos por qué están en ese orden? No, eso no, ya, eso va al final. ¿Me podrías contar más o menos de qué se tratan los salmos y los profetas, mayores y menores? ¿Me podrías contar más o menos de qué se tratan los evangelios? Ni siquiera concentrémonos en versículos complicados. Ni siquiera nos concentremos en dificultades. Solamente si yo te preguntara, ¿me podrías contar más o menos de qué se trata todo este libro? ¿Por qué no nos preocupa? ¿Que no es fácil saberlos todos? Y yo sé que se lo digo a una iglesia muy privilegiada. En este lugar hemos estudiado Gálatas, hemos estudiado Romanos, hemos estudiado Zacarías, hemos estudiado Santiago y hemos estudiado partes de Génesis, partes de Éxodo. Vimos Abdías, vimos Hechos, vimos los montes de casi todo Mateo y de casi todos los salmos. Hemos visto Lucas, hemos visto Marcos, hemos visto las 7 iglesias de Apocalipsis, estuvimos como 8 o 9 años en Primera y Segunda de Corintios en los estudios de los jueves y vimos Primera y Segunda de Tesalonicenses. Estamos terminando Segunda de Tesalonicenses. Somos una iglesia muy privilegiada y no podemos dejar que eso pare. Por lo tanto, separemos las cosas primero. Existe algo que se llama la lectura para estudio, que es algo que todos deberíamos tener para saber los detalles específicos y profundos acerca de la Escritura, y es importante que lo tengamos, y se aprecia que lo tengamos. Pero también hay algo que se llama la lectura devocional, que es algo que todos deberíamos tener, que es donde nos dedicamos a la lectura día a día, constante de la palabra de nuestro Señor, donde en base a que ya que el Señor Jesús entregó su vida por nosotros y por su muerte somos salvos, y ya que Él ha resucitado, tenemos toda la potestad y toda la singularidad de poder abrir esta palabra como hijos perdonados dentro del pueblo de Dios, entonces podemos leer una y otra vez, constantemente, cada día, buscando detalles, buscando temas, pero no lo fuercen. No lo fuercen, ¿ya? No crean que es ya, mañana me voy entendí el palo, y mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana, 10 libros de la Biblia, y me voy a leer la biografía de todos los libros de la Biblia y los temas, y voy a buscar No, eso es como decir, ya, es verdad, no estoy en forma física, voy a correr una maratón. Uno se muere con eso, ¿verdad? Si nunca hubiera hecho ejercicio en 20 años y al día siguiente ya voy a correr 42 kilómetros. Eso es como mucho. Digamos que nos despertamos o que dejamos un tiempo en la noche para leer. Digamos que apartamos para admitir que este libro es tan valioso que sí lo queremos leer. Cada vez que escuchemos una predicación, háganse la idea, lo que van a escuchar es cierto y es confiable. Así que no podemos pedir un mensaje que no sea basado en la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿le puedo una más? Ya. Estos son temas para prestar atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. De nuevo, perder el rumbo
no es algo que uno hace de manera activa, sino que es algo que se genera de manera pasiva. Es el ejemplo del bote o el ejemplo de la persona en el río. Cuando la corriente se lo lleva, si no hace nada, si se queda ahí tranquilito, sin mover los brazos, quizás está inconsciente, el río se lo traga. La única forma de evitar que eso pase, de evitar perder el rumbo, de evitar deslizarse, es moverse, es hacer algo. Busquen principios más que detalles. Cuando lean la palabra mañana, quizás solo un capítulo, quizás hasta solo un versículo, busquen el principio. Por ejemplo, este versículo es de los más difíciles de hebreo, porque suena como una advertencia terrible, suena como una advertencia atroz. Y algunos no lo quieren predicar nunca, de otros lados, porque suena a difícil de entender, incluso un tema de ángeles y un tema de palabra, qué significa, pero cuando busquen principios, no busquen el detalle, no lo busquen como diseccionándolo, busquen el principio. ¿Qué tiene en el capítulo antes? ¿Qué hay en el capítulo 1? El señorío de Cristo sobre los ángeles. A los ángeles, ¿cómo se les llama? Servidores. Servidores, que ayudan. Al Señor, ¿cómo se le llama? Hijo. El Hijo hereda todo. El servidor solo está en la casa. La gloria de Cristo, por sobre todo, es una forma, esto simplemente continúa una idea, este versículo, continúa una idea de, ya que el mensaje antiguo fue totalmente cierto, acá tenemos la realización del mensaje, y por eso todo el resto del capítulo es acerca de cómo al final de los tiempos y en el futuro y en la actualidad, nuestro Señor es tanto más glorioso y tanto más impresionantemente bueno, glorioso y fiel, que Él es mucho mejor. En el caso de los hebreos era para decirles, no vuelvan al judaísmo, no vuelvan atrás, no vuelvan a los rudimientos de Israel, aun si están siendo perseguidos. Creer en Cristo es mucho mejor, ya que todo lo de la antigüedad fue cumplido y es mejor. Este no es el mensaje traído, este es el mensaje encarnado. ¿Vieron que ver el capítulo en su contexto con dos capítulos uno al lado del otro es más fácil? Casi toda la Biblia es así, el 90% se soluciona así. Si tienen un versículo difícil, tomen el capítulo anterior, tomen el capítulo después y listo. Bueno, no tan listos, igual tiene su complejidad, pero por ejemplo, también hay otro ejemplo, en Mateo en el capítulo 19, que se citó en la primera reunión, hay un joven rico. Y él dice, maestro bueno. Y el Señor dice, ¿por qué me llamas bueno? Y ahí uno dice, ¿pero qué significa? ¿Qué es eso del tema de bueno? Y después en el capítulo 20, adivinen qué hay, una parábola. ¿Y adivinen de qué se trata esa parábola? Acerca de trabajadores en una viña que van a un hombre que les paga lo que es justo, según él, y es justo, súper justo, y cuando se quejan los trabajadores les dice, ¿acaso tienen envidia de mí porque soy bueno? Es el capítulo 19 ampliado. La parábola, si no la entienden, es simplemente una explicación del capítulo 19. ¿Se entiende? Casi toda la Biblia funciona así. Los capítulos no son inspirados, fueron insertados después. Está hecha para leerla toda, para leerla con calma, para no forzarla, para dejarla hablar. Busquen principios. Oren mientras leen. Siempre oren. Todo lo que lean, órenlo. Oren por lo que estén leyendo. Oren porque en otros lugares se lea. Oren porque en otros lugares se predique. Ilustren si es necesario. Sean artísticos, sean creativos. Se puede, así lo memorizan más. O memoricen. Hay un hermano que maneja un camión y todas las mañanas se levanta y tiene que manejar como 300 kilómetros dejando cosas y siempre deja un versículo. Se ha aprendido 30 libros de la Biblia de memoria, trabajando 10 años. Y así como va, se la va a aprender toda. Énfasis en palabras. A veces lo que más enfatiza, la palabra que más se repite una y otra vez, es el tema del capítulo. Y recuerden que no es difícil, solo tiene partes difíciles. Decir que la Biblia es difícil es como pensar que Dios es un Dios malo que nos dejó un libro complicado. Él es un padre. ¿Por qué nos dejaría algo que no vamos a entender? Es nuestro padre. ¿Cómo nos va a dejar algo que no vamos a entender? Y coméntenlo entre ustedes. Seamos comunitarios. Si la palabra fue cuidada en la antigüedad en base a el cuidado mnemotécnico y memorizador de hermanos, comentemos lo que hablemos.
Hay un libro que se llama El enrejado en la vid y la vid, que trata acerca de la enseñanza en la congregación, y un punto interesante que dice este autor es que, oye, digamos que la responsabilidad de enseñar recae en todos. Digamos que la responsabilidad de enseñar está en todos y cada uno diciendo, ¿qué leíste hoy? Y a la siguiente semana, ¿volviste a leer eso? ¿Podemos comentarlo? Y simplemente como una conversación cotidiana, no para humillarse, tratando la palabra de Dios como es, para cuidarla. El último. Nunca olvidemos, ¿cómo escaparemos nosotros si cuidamos una salvación tan grande? La salvación viene del Señor. La salvación es que Él mandó a su Hijo para morir por nuestros pecados. Chiquillos, todo este año se va a seguir predicando la palabra de Dios en estas reuniones, y lo tienen que exigir. Porque este libro no se descuidó, no se perdió, y es el mismo de hace 2000 años. Tengan confianza. Déjense llevar por la confianza de que no es un libro inventado, no es un libro mal hecho, no es un libro con errores, ni es un libro que se sacaron de la manga o que es simplemente una estafa que se ha repetido por tantos y tantos años. No lo es. Está súper bien hecho. ¿Y saben por qué está súper bien hecho? Porque Dios es real. Dios, el Señor soberano de todo el universo, en sus grandes preocupaciones está mantener la palabra pura y sin mancha, para que se predique como debe ser. Que nuestro Señor bendiga su palabra y que podamos disfrutar de las bendiciones que tenemos en este precioso libro. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por la persona de nuestro Señor. Te damos las gracias por nuestro Señor Jesucristo, por aquel que murió en la cruz por nosotros, por aquel que se entregó. Nuestro Padre, tu palabra es preciosa y tu palabra nos muestra cómo tú quieres revelarte, cómo tú quieres mostrarte, cómo tú quieres tener un pueblo, quieres salvarnos, quieres redimirnos. Es por tu sola y buena voluntad que estamos en tu presencia y que podemos ser llamados hijos. Te damos las gracias por esto, porque esto es por tu voluntad, es por tu cuidado. Y tú no nos mandas leer tu palabra como una regla o como una obligación ante un castigo, sino que nos mandas leer tu palabra porque en ella te revelas tú. Y tú quieres tener una relación con nosotros y quieres ser a nosotros padre y nosotros siendo hijos. Y un hijo, lo mínimo que hace con un padre es hablarle. Y un padre, lo mínimo que hace con un hijo es hablarle. Hablarle constantemente, preocuparse de él. Te damos las gracias porque podemos disfrutar tu palabra y leerla y amar tu palabra. Llévanos a amar más tu palabra y a disfrutar de la gloria de poder conocerte a través de ella. Pedimos que tu Espíritu siempre la guíe para que no nos desviemos ni creamos cosas que no son, sino que nos dejemos moldear por el mensaje bendito de tu Hijo en la cruz. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, la próxima reunión es en 2 semanas más. Lo último, ya miren, esto es un código QR. Yo sé que era muy difícil el mensaje y que muchas cosas hablé rápido, así que si alguien lo quiere escanear, los temas de estudio y lectura y técnicas para poder seguir leyendo están ahí. No son la Biblia, yo me puedo equivocar, pero son cosas que de verdad me gustaría que consideraran porque por ayudar y que el Señor nos ayude a todos. En 2 semanas, reunión de jóvenes, todos invitados.